era, y lo otro era determinar la cantidad necesaria para tener buena iluminación artificial con la luminaria seleccionada. Eso era así, resumiendo, el objetivo del tema número 1, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver el tema número 2, que son ya los conceptos básicos de electricidad. Volviendo al tema 0, habíamos dicho que hoy en día los cálculos ya no se hacen a mano, ¿no es cierto? ¿Cómo se hacían actualmente? Máquina. Ya máquina, en computadora. Hay programas que directamente se hace ahí y los programas vinculan directamente, ¿no es cierto?, con el formato que más trabajan los arquitectos e ingenieros, que son CAD, AutoCAD o BIM, ¿no? Entonces los programas de iluminación los vinculan para no tener que dibujar otra vez en el programa de iluminación las dimensiones del local y todo el resto. Bueno, entonces vamos al tema número 2, conceptos básicos de electricidad. Ya son 10 subtítulos del cual está compuesto este segundo tema, ¿no? Entonces vamos a empezar con el primero, con el átomo y sus partículas. ¿Por qué vamos a hablar del átomo, ¿no es cierto?, en electricidad? Porque todo básicamente se basa en la estructura de este elemento, ¿no es cierto?, que se denomina el átomo, ¿ya? Entonces, el átomo, fíjense, jóvenes, ¿qué es un átomo? ¿Ya? ¿Alguna vez escucharon, jóvenes, de lo que era un átomo o no? Jóvenes, ¿qué es el átomo? ¿Cuál? Ya, muy bien, algo muy pequeño, ¿cierto? El átomo es algo muy pequeño, ¿no es cierto? Ya, el átomo es la partícula más pequeña que un elemento puede ser medido sin perder sus propiedades químicas, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos del átomo, estamos hablando de elementos muy pequeños que todos los compuestos y materiales que conocen ustedes, ¿cierto? Metal, madera, todo está formado por átomos. Inclusive nosotros estamos formados por unión de átomos, ¿no? Los seres orgánicos, ¿no? Los seres orgánicos, inorgánicos, están formados por cadenas de átomos. Todo está formado por átomos, jóvenes, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, la manzana es materia, algo sólido. Yo lo puedo dividir en 2, 4, 6, 8, 10, y a lo último que voy a llegar es al átomo, ¿ya? Un átomo más o menos tiene esta característica, ¿ya? Viéndolo en 3 dimensiones, un átomo tiene, ¿no es cierto?, esa característica. Y para que vean cómo es un átomo, les voy a mostrar un video, siempre y cuando, esperando que no se corte el internet, jóvenes, ya para que vean, ¿no es cierto?, en un video, cómo es un átomo en realidad, y qué tan pequeño y qué tan grande es. Ya, entonces aquí voy a entrar a internet. Entonces, jóvenes, vamos a entrar a internet para ver cómo es el átomo. Conectarme, entonces
Lo tengo aquí guardado y para que vean, ¿no es cierto?, cómo es un átomo, ¿eh? Listo, jóvenes, le he mandado para que ya lo vean con calma, ¿no es cierto? He enviado para que vean cómo es el átomo. Prácticamente todo está formado por átomos. O sea, al revés, todo me refiero, todo lo que conocen aquí, ¿no es cierto? El planeta mismo, ¿no es cierto?, es la unión de diferentes tipos de átomos. El Sol, el universo, está formado por átomos. Es la materia base de formación de cualquier elemento. Entonces, el átomo más o menos es así. ¿Por qué hablamos del átomo en electricidad? Vamos a ver enseguida por qué estamos hablando del átomo en este segundo tema. Veamos entonces por qué se habla de electricidad. Sigamos entonces. Entonces, el átomo es lo más pequeño que hay en la materia. Inclusive los seres orgánicos, como los microbios, están formados por átomos. Los vivos son grandes respecto al tamaño de los átomos. Entonces el átomo es lo último, como se dice, en tamaño. ¿Por qué estamos viendo tanto el átomo? Fíjense, por lo siguiente, un átomo tiene algunas particularidades, fíjense, ¿no? Un átomo más o menos tiene esta forma, ¿ya? Y la base de los átomos, de cualquier átomo, está formado por tres partículas que se llaman partículas subatómicas. ¿Cuáles son esas partículas subatómicas? El electrón, que tiene carga eléctrica negativa. El electrón son estos puntos negros, ¿no?, que están fuera del núcleo del átomo. Estos puntos negros reciben el nombre de electrón. El protón está en el centro y tienen carga positiva, ¿no? Fíjense, el protón tiene carga positiva y está en el centro. Y los puntos azules se llaman neutrones o neutrón. Y el neutrón no tiene carga, o sea, está en estado neutro, ¿no? Tiene masa, tiene peso, no tiene carga, ¿ya? Entonces el único que tiene carga, ya sea positiva o negativa, son el electrón y el protón, ¿no? Entonces los electrones que están aquí no están quietos, están constantemente en movimiento, como se ve ahí en la gráfica. O sea, el electrón no está quieto, está constantemente, está en movimiento, jóvenes, ¿ya? Entonces los electrones están en constante movimiento, ¿no es cierto?, alrededor de su núcleo, ¿ya? Y aquí están los datos más importantes de esas partículas subatómicas. El protón, fíjense, y el electrón tienen el mismo valor de carga eléctrica, pero ¿dónde está la diferencia? O sea, en cantidad es la misma. Tanto el protón como el electrón en carga eléctrica son las mismas cantidades. ¿En qué se diferencia, jóvenes? ¿En qué? Eso. O sea, uno tiene carga positiva y otro tiene carga negativa, entonces, ¿no es cierto? Pero como tienen el mismo valor, se anulan entre ambos y obviamente el átomo está en estado neutro por tener la misma carga eléctrica. El peso y masa son diferentes, esos son diferentes, ¿no? Lo que no es diferente es la carga eléctrica, ¿ya? Entonces la carga eléctrica es positiva para el protón y negativa para el electrón. O sea, el protón tiene carga positiva y el electrón tiene carga negativa. Tiene el mismo valor. El neutrón no tiene carga eléctrica, ¿ya jóvenes? Entonces, eléctricamente, las partículas subatómicas tienen su propia carga, ¿ya? Entonces, digamos, ¿ya? Inicialmente un átomo tiene carga eléctrica neutra. O sea, cualquier átomo de cualquier elemento está en estado neutro. ¿Por qué está en estado neutro? Porque tiene el mismo número de protones y de electrones. O sea, si un átomo tiene 3 electrones, quiere decir que también tiene 3 protones. Eléctricamente es neutro, ¿no? Eléctricamente no tiene carga eléctrica ningún átomo en estado natural, ¿ya? Este es un átomo en estado neutro,
Ya en este caso tiene 3 protones, 3 electrones. Puede tener más protones y más electrones, ¿cierto? Puede tener, tiene 3 protones y 3 electrones. Entonces hace que eléctricamente sea neutro, ¿ya? Pero ¿qué pasa si a un átomo le quitamos un electrón? ¿Qué pasa si le quitamos un electrón? Ya obviamente ya sale de su estado neutro, ¿no es cierto? Al quitarle un electrón, sale de su estado neutro. Si le quitamos un electrón, se va a convertir en carga eléctrica positiva. Entonces un átomo puede tener carga positiva. ¿Cuándo tiene carga positiva? Cuando se le quita un electrón o más también. Entonces, cuando pierde electrones o se le quita electrones a un átomo, se convierte en carga eléctrica positiva, ¿no? Cuando pierde electrones se convierte en carga positiva. ¿Y qué pasa si gana? Miren, ¿qué pasa en este caso? ¿Qué pasa si gana? Cuando un átomo gana electrones, ¿se convierte en qué? En carga negativa, ¿no es cierto? O sea que un átomo puede estar con carga positiva o con carga negativa, ¿no, jóvenes? Dependiendo si gana o pierde electrones. Entonces aquí ya esto nos interesa porque esto es la base ya del tema número 2, ¿ya? Fíjense, jóvenes, voy a poner lo siguiente. Voy a dibujar aquí algo. Este es un conductor, no parece, pero es un conductor, ¿no es cierto? A este átomo que está en la parte con carga negativa le sobran electrones. Entonces este átomo de aquí, al existir un conductor, este es el conductor, va a ser atraído por este que le falta y va a parar ahí, ¿no es cierto? O sea, va a tratar de volver a su estado natural, que es el estado neutro. Obviamente si utilizo yo un conductor, ¿no es cierto? Entonces de aquí va a haber un movimiento hacia aquí. Esto que ustedes ven aquí, ese movimiento de electrones que sucede cuando tengo una carga positiva y negativa, recibe el nombre de corriente eléctrica. ¿Escucharon, jóvenes, corriente eléctrica? ¿No es cierto? Es la base de la electricidad, jóvenes. ¿Ya? O sea, para que exista corriente eléctrica, tiene que ver entonces carga positiva y carga negativa, jóvenes. ¿Ya? Entonces la corriente eléctrica es porque existe carga positiva y carga negativa. De lo contrario, no existiría, ¿no es cierto?, la corriente eléctrica. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, entonces ya sabemos, ya, jóvenes. Entonces, cuando yo tengo cargas iguales, hay una fuerza de rechazo, y si tengo cargas de sentido contrario, hay una fuerza de atracción. Aquí, fíjense, miren, ¿no es cierto? Este átomo, ¿qué carga tendrá? ¿Positiva o negativa, jóvenes? Este átomo. Este de aquí. Positivo. Cuando hay positivo y negativo, hay una fuerza de atracción. Y estos dos átomos de aquí, ¿qué carga tendrá? ¿Este qué carga tendrá? Negativo. Negativo, negativo. Este. Positivo, positivo. Positivo, positivo. O sea, cuando tengo cargas positivas iguales, no hay esa fuerza de atracción. O si tengo dos cargas negativas, tampoco existe esa fuerza de atracción. Solamente va a existir atracción cuando tenga una carga positiva y negativa. Y esa atracción es lo que se conoce como corriente eléctrica, jóvenes. ¿Ya? Entonces, esa es, jóvenes, la base de la corriente eléctrica. ¿Ya? Debe existir una carga positiva y una carga negativa. De lo contrario, no existiría la corriente eléctrica, jóvenes. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre la carga eléctrica o no? Bueno, entonces ya sabemos cuándo va a existir una corriente eléctrica, cuando tenga carga positiva y carga negativa. Entonces veamos, jóvenes, la atracción. Miren aquí cómo se atraen, miren, y cómo los otros se rechazan, ¿no es cierto? Uno se atrae y otro se rechaza. Estos dos solamente pueden atraerse porque tienen cargas diferentes. El resto se separan, o sea, se rechazan, quiere decir. Bueno, entonces sigamos avanzando.
Por ejemplo, un átomo de cloro tiene, fíjense, tiene 287. ¿Qué quiere decir 2? Mira, aquí tiene 2 electrones, 8 electrones y 7. Es el número de electrones por cada nivel, ¿no es cierto? Nivel o capa que se llama, ¿no es cierto? Entonces, la suma de esto, ¿cuánto me da? ¿Cuánto? 17. Entonces, ¿qué me quiere decir 17? Ese 17 se conoce en química como el número atómico. ¿Qué es el número atómico entonces, jóvenes? ¿Qué viene a ser? ¿La cantidad de qué viene a ser? ¿Número de átomos? No de átomos. ¿La cantidad de qué? Es el número 17 que se llama en química número atómico. El número atómico me está indicando cuántos electrones tiene ese átomo y por consiguiente cuántos protones, ¿no? ¿Por qué? Porque los tiene en la misma cantidad. Entonces el número atómico 17 me dice que tiene 17 electrones y en el núcleo también tiene 17 protones. Eso me indica el número atómico. ¿Ya, jóvenes? Entonces a eso se conoce en química como el número atómico, ¿no? El sodio, fíjense, el sodio es este de aquí. ¿Cuánto será el número atómico del sodio, fíjense, jóvenes? ¿Cuánto? 11, 2, 8. Quiere decir que tiene 11 protones y 11 electrones. ¿Quién me puede decir aquí en esta gráfica cuáles son los protones? ¿Los de color verde o los de color azul? ¿Cuáles serán los protones? ¿Los de color verde o los de color azul? Es amarillo. ¿Cuáles son, jóvenes, los protones? ¿Los de azul o los de verde? ¿Azul? ¿Cuál? ¿Cuántos puntos azules hay? ¿Cuántos puntos azules hay? 11. ¿Cuántos? ¿Y verdes cuántos hay? O amarillo, como que ya. 10. ¿Cuántos? 10. Por lo tanto, los azules son los protones. ¿Por qué? Porque tiene que ver la misma cantidad de protones y electrones. ¿Ya? Así es como tiene. Entonces el número atómico es 11. El cobre, el número atómico es 29. Tiene 29 electrones, 29 protones. El número atómico es 29. ¿Cuánto será el número atómico de este material que se llama uranio, jóvenes? 92. ¿Cuánto? 92. ¿Ya contó ya? 92. O sea, cada elemento, ¿no es cierto?, se distingue por el número atómico, por el número de electrones y protones. El uranio, ¿no es cierto?, es un elemento que es considerado muy pesado, ¿ya? Obviamente es pesado porque tiene 92 electrones y 92 protones, ¿no es cierto? ¿Alguna vez escucharon, jóvenes, como elemento del uranio, dónde se encuentra, para qué sirve? Jóvenes, ¿para qué utilizan el uranio? ¿Para qué? Elemento radioactivo. ¿Es un elemento radiactivo así el uranio en sí o no? Pues cuando ya se descompone. ¿Qué escuchó del uranio? ¿Para qué sirve el uranio? ¿Cuál? La barrita verde. ¿Ya? ¿Para qué usan el uranio, jóvenes? ¿Saben o no? ¿Cuál es su uso principal o no? Fusión nuclear. Fusión, ¿y qué se llama? La fusión. Fusión nuclear, dice yo. ¿Está bien? ¿Para qué usan la fusión nuclear? Crear energía. ¿Ah? Liberar energía, ¿no es cierto? Por ejemplo, un ejemplo, a ver. Hay plantas nucleares que crean energía térmica, que eso hace energía para todo un pueblo. Ya, muy bien, energía. ¿Y en las guerras dónde utilizan eso? Bombas. ¿Ah? Las bombas, ¿no? Las bombas liberan. ¿Por qué? Porque tienen demasiados electrones y protones, ¿no? Entonces el uranio es el material más utilizado por esa cantidad que tiene, ¿no es cierto? Así. También hay el equivalente al uranio, hay el plutonio, ¿no es cierto? ¿Y el otro cuál es el otro material? Pesado. El plutonio es un poco más pesado, pero no hay mucho, ¿no? Entonces va a ser usar uranio. Muy bien, jóvenes, entonces ya sabemos ya. Entonces, como ya sabemos para qué sirve un átomo y cómo está configurado, ¿no es cierto? Entonces vamos a lo que es, fíjense, la corriente eléctrica. ¿Ya? ¿Qué es la corriente eléctrica? Miren, se define como corriente eléctrica al movimiento de electrones libres por un conductor. Fíjense aquí, miren, tengo un conductor
Y si alguien me puede decir cuál será el electrón que se está moviendo de un átomo hacia otro, o sea, está recorriendo todo el conductor, ¿cuál será ese electrón que está recorriendo, ¿no es cierto?, o atravesando todo el conductor que se ve aquí en la gráfica, jóvenes? Recuerden que los electrones son esos puntos azules que están girando alrededor de cada núcleo de átomos, ¿no es cierto? ¿Cuál será pero el que se está desplazando? El primero. ¿Cuál? El primero. A ver, veamos el primero, ¿no? Miren, viene aquí y se hace seguimiento, miren, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? A la otra punta, ¿no es cierto? Entonces, a ese movimiento de electrones se conoce como corriente eléctrica. Si yo, por ejemplo, estoy usando corriente eléctrica para aquí, para mi computadora, internamente, ¿qué se están moviendo? Jóvenes, ¿qué se estarán moviendo aquí adentro? Eso, internamente aquí dentro de este cable se están moviendo electrones de un extremo hacia otro, o sea, están circulando, como se dice. Entonces, a eso es lo que se conoce como corriente eléctrica, ¿ya? Entonces aquí vamos a completar el conductor eléctrico, mire, aquí está, ¿no es cierto? De aquí está saliendo el conductor eléctrico, aquí no se ve obviamente porque aquí lo he agrandado el conductor, ¿no es cierto? Entonces, la corriente eléctrica es el movimiento de electrones por un conductor. ¿Por qué se están moviendo los electrones de un extremo a otro, jóvenes? Pregunta, ¿por qué se mueven de un extremo a otro los electrones? Porque solito debería estar girando alrededor de su átomo. ¿Qué es lo que les hace mover, jóvenes, de un extremo hacia otro? Fíjense en la gráfica. ¿Qué causa ese movimiento, jóvenes, de un extremo a otro del conductor? ¿Cuál? Ya, parte del foco. Lo traen los otros protones. ¿Cuál? Lo atraen los otros protones. ¿De dónde lo traen? Fíjense, abajo, ¿qué tengo abajo? ¿Qué dibujo tengo abajo? Una pila. Una pila tiene carga positiva y carga negativa. ¿Y qué existía cuando tenía yo carga positiva y negativa? Atracción. Entonces, es gracias a la pila que el electrón se va a mover a lo largo de todo el trayecto que tiene aquí el conductor. Entonces aquí voy a dibujar, miren, este electrón de aquí que le sobra es atraído obviamente por el conductor y viaja, ¿no es cierto? Viaja por dentro del conductor, o sea, ese electrón está viajando por dentro del conductor, ¿no es cierto? Dependiendo qué tan largo sea el conductor, puede viajar mucha distancia, ¿no es cierto? Aquí está, sigue siendo el mismo conductor, solo que estamos ampliando, ¿no es cierto? Y aquí llega, ¿y qué pasa aquí? Miren, ¿dónde entra aquí, jóvenes? ¿Dónde entra el electrón? Al foco, ¿no es cierto? Y de ahí vuelve a salir. ¿Hasta dónde va a llegar ese electrón, jóvenes? ¿Hasta dónde llega? Llega hasta la carga positiva, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, así es más o menos el trayecto que hace el electrón. ¿Y gracias a qué? Gracias a que tenga una carga positiva y negativa, ¿no es cierto? Que es esta batería. Entonces, gracias a la carga positiva y negativa, va a existir el movimiento de electrones que se llama corriente eléctrica. ¿Qué pasa si yo saco esta? Que por ejemplo aquí tengo dos baterías, saco una, ¿qué va a pasar con él? ¿Ah? ¿Va a funcionar o no? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto funciona a base de corriente eléctrica. Si no hay corriente, no funciona el equipo, o cualquier equipo que ustedes tengan, ¿no es cierto? Entonces, el movimiento de electrones libres por un conductor se llama corriente, pero esos electrones no se mueven solitos. O sea, si yo tengo un conductor, no va a haber internamente desplazamiento de un extremo al otro extremo del conductor. Tiene que existir sí o sí este elemento, que es lo que causa para que los electrones se desplacen por el conductor. Si no hay esta batería, no hay movimiento de electrones, jóvenes. No existe movimiento eléctrico. O no existe corriente eléctrica. ¿Cierto, jóvenes? Entonces, esa es la definición más corta de lo que es la corriente eléctrica. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre la corriente eléctrica? ¿Y qué es la corriente eléctrica, jóvenes? Bueno, entonces, jóvenes, a eso se llama corriente eléctrica. Es el movimiento de electrones libres por un conductor. Para que se muevan, tiene que haber un conductor por donde se desplace, jóvenes. ¿Ya? Bueno, sigamos entonces, jóvenes. Ahora vamos al amperio. ¿Qué será el amperio, jóvenes? El amperio.
es la unidad con la cual medimos la corriente eléctrica, ¿no? El amperio es la unidad con la cual se mide la corriente eléctrica. Pero hace un instante dijimos de que la corriente era movimiento de electrones, ¿no? Se debería medir la corriente en electrones. Por ejemplo, este foco decir que consume 100.000 electrones segundo, quiere decir que cada segundo están pasando por el foco 100.000 electrones, ¿no es cierto? O el ventilador consume 200.000 electrones segundo, porque esa es la corriente, movimiento de electrones, pero aquí me dice que es en amperios. ¿Por qué ese cambio, fíjense, de electrones a amperios? Por lo siguiente, miren, ¿ya? Y el amperio se simboliza con la letra A. Para tener la corriente de un amperio se requiere de esta cantidad de electrones, 6.25 por 10 a la 18 electrones que tienen que pasar juntos por un conductor en cada segundo de tiempo. Y esta cantidad se escribe así. Miren, o sea, que para tener la corriente de un amperio tienen que circular cada segundo esta cantidad de electrones. ¿Ya? Entonces, por eso es que la corriente no se mide en electrones. Por ejemplo, miren, jóvenes, estos focos de aquí consumen medio amperio, que sería 0,5 amperios. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos electrones estarán circulando? ¿Más que esta cantidad o menos? ¿Ah? 0,5, ¿cuánto será 0,5? 3.000, ¿no? 3.125. Ahora este ventilador consume 2 amperios. ¿Cuántos electrones entonces está circulando? El doble de esta cantidad. ¿Cuánto es el doble de esta cantidad? 12.000. Son números muy grandes, ¿sí o no? Entonces, por eso la corriente eléctrica no se mide en electrones, porque estaríamos hablando de números muy grandes para hacer cálculos, ¿cierto, jóvenes? ¿Sí o no? ¿Ya? Estas calculadoras que tienen aquí consumen casi nada de corriente, miren. En amperios, su corriente es 0,002, ¿no es cierto? ¿Conocen estas calculadoras, jóvenes, o no? ¿Cuánto tiempo les dura la batería? ¿Cuánto tiempo les dura la batería de este tipo de calculadoras, jóvenes? ¿Cómo, un año? ¿Un año le duró o no? 2 años o no? Hasta ahora. 5 años. ¿Cuánto tiempo lo tiene usted? De tercera secundaria. ¿Qué año era eso? Aproximadamente, ¿qué año era el tercero de secundaria? 95. ¿Qué año? 2018. Todos estaban en el 2018, más o menos, en el tercero de secundaria, aproximadamente, ¿no? Bueno, jóvenes, miren, entonces, miren, ¿no? No consume casi nada, miren, porque si ustedes miren su potencia eléctrica, en la parte trasera dice potencia eléctrica 0,03 vatios, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? La potencia es de 0,03 vatios. La corriente es casi nada, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos serán electrones? ¿Cómo hago para convertir esta corriente en electrones? Dijimos, ¿no? Miren, si consume 2, multiplico por 2, ¿cierto? Si consume la mitad, que sería 0,5, multiplico por 0,5. Entonces, para saber cuántos electrones circulan en la calculadora cada segundo de funcionamiento, multiplico esta cantidad por esto, ¿cierto? Y para saber cuántos electrones, 6,25 por 10 a la 18 multiplico por 0,02. ¿Cuánto le da eso? ¿Cuánto sale eso, jóvenes? ¿Cuánto sale, jóvenes, multiplicando 6,25 por 10 a la 18 por 0,002? Ya, ¿cómo se lee esa cantidad? Ya está bien, pero ¿cómo se lee? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 1.25 trillones. A ver, tiene que haber 3, ¿no? Es 3. 1, 2, 3, 4, 5. 15 ceros tiene.
Se acabaron electrones. Es verdad, las baterías acumulan electrones, ¿no? Es verdad eso, las baterías acumulan electrones, ¿no? Entonces, jóvenes, resumiendo, la corriente no se mide en electrones porque sería, digamos, trabajar con números muy grandes, ¿no? Trabajaríamos con números muy grandes. Entonces, la corriente se mide en amperios. Entonces la corriente, jóvenes, se mide en amperios. ¿Por qué? Porque resultaría muy grande si son más pequeñas, ¿no? Entonces, jóvenes, miren la calculadora que le dura tercero de secundaria a tercer año, son 6 años, ¿no? 6 años ya lo tiene su compañero y le sigue durando todavía la batería, ¿no es cierto, jóvenes? ¿Sí? Entonces, pese a que la cantidad es enorme de electrones en cada segundo de funcionamiento, ¿no? Cada segundo de funcionamiento es muy enorme la cantidad de electrones. Entonces, la corriente, jóvenes, se mide en amperios, ya no en electrones, aunque eso dice la definición, ¿no? Aunque el concepto dice movimiento de electrones, ¿ya? Muy bien, jóvenes, sigamos entonces. Entonces, también hay otras unidades de medir la corriente eléctrica, como por ejemplo el kiloamperio. Cuando hablamos de corrientes muy elevadas, imagínense, una sola ducha consume 25 amperios. Una ciudad, ¿cuántas duchas tiene? Muchas, ¿no? Imagínense. Entonces, ahí se habla mucho de kiloamperios. Y un kiloamperio de kilo viene que tiene 1000 amperios. En electrónica es muy útil utilizar el miliamperio. Un miliamperio tiene 0,001 amperios, o al revés, un amperio es igual a 1000 miliamperios. En electrónica se utiliza mucho como unidad de medida el miliamperios, en electricidad el kiloamperio y el amperio, ¿ya? Entonces, esas son las unidades. Ahora vamos a la velocidad con la cual se desplaza la corriente eléctrica. ¿A qué velocidad creen que viaja la corriente eléctrica, jóvenes? ¿Qué dicen? Por ejemplo, la corriente o la energía que nosotros estamos consumiendo en este instante viene de lejos, viene de La Paz, Cochabamba, envían corriente eléctrica para Santa Cruz. Santa Cruz no produce el 100% de la corriente o energía que necesita, ¿ya? Solamente produce el 40%. El 60% tiene que venir lejos, desde La Paz, que es donde están las mayores plantas de producción de energía o corriente eléctrica. Entonces son más de 1000 kilómetros, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad con la que se desplaza la corriente, fíjense, la velocidad con la que se desplaza la corriente es a la velocidad de la luz, ¿ya? O sea, 300.000 kilómetros segundo, jóvenes. O sea que la corriente en un segundo puede ya desplazarse hasta 300.000 kilómetros, ¿ya? Esta velocidad tan elevada puede causar daños a la persona en cuestión de milisegundos. Jóvenes, en cuestión de milisegundos causa daños debido a esa gran velocidad con la cual se está desplazando, jóvenes. ¿Ya? ¿Alguna vez han visto, jóvenes, ahí cómo en cuestión de milisegundos, ¿no es cierto?, causa enormes daños a la persona? Cuestión de milisegundos. Ni el juego causa a veces tanto ese daño, porque el juego tiene una velocidad mucho más lenta respecto a la corriente. La velocidad de transferencia del calor es mucho más lenta, jóvenes. ¿Ya? Entonces, jóvenes, con la corriente no se puede jugar por su enorme velocidad. ¿Han visto alguna vez, jóvenes, algún video o algo de cómo causa daño la corriente en cuestión de instante? ¿O no? ¿Qué daños causó, jóvenes? ¿Han visto o no?
ya hasta el extremo de la muerte, ¿no es cierto? ¿Sí o no, jóvenes? Al extremo de la muerte. Pero eso es en cuestión de milisegundos, jóvenes. Milisegundos, como le digo, por la enorme velocidad con la cual se desplaza la corriente eléctrica, jóvenes. Bueno, entonces ya sabemos a qué velocidad. Por ejemplo, miren, la corriente tarda 1 segundo en recorrer 300.000 kilómetros. La energía que consumimos aquí en el departamento de Santa Cruz, fíjense, este Santa Cruz está aquí. Estamos a 1100 kilómetros más o menos de la planta de producción de La Paz. Todo este recorrido tiene que hacer la corriente para llegar hasta Santa Cruz, son 1100 kilómetros. La pregunta es, ¿cuánto tiempo será que tarda en llegar cuando hay un corte de energía eléctrica desde La Paz hasta Santa Cruz? Si la distancia son 1100 kilómetros, la velocidad son 300.000 kilómetros. ¿Cómo determino yo el tiempo? El tiempo, la velocidad es distancia sobre tiempo, y el tiempo es distancia sobre velocidad, ¿no es cierto? Física 1. Reemplazando, ¿cuánto sale? El tiempo es 1100 kilómetros sobre 300.000. ¿Cuánto sale eso, jóvenes? ¿Cuánto? 0.006, miren, menos de un segundo, como les repito. Es difícil ganarle a la velocidad con la cual se mueve la corriente eléctrica. ¿Ya? O sea que si allá reponen la energía en La Paz, en milisegundos está aquí, ¿no? Entonces puede causar ese enorme daño si es que no saben realmente la velocidad de la corriente. Entonces es difícil que alguien pueda ganarlo, como se dice, a la corriente eléctrica por velocidad. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Y por eso causa enormes daños en cuestión de milisegundos. ¿Ya? ¿Qué accidentes vieron, jóvenes, con corriente eléctrica? ¿Alguien vio? ¿Nadie vio algún accidente con corriente eléctrica? ¿A usted vio, señorita? ¿Qué accidente vio, señorita? Ah, sí. ¿Ya usted qué pasó? ¿Agarró la corriente o qué? Sí, estaba cortando los cargadores y me di cuenta que lo tenía agarrado con la parte de metal. Ya. Así. Y no, ni un daño por suerte no causó. No, o sea, se ahorró ese rato el verdad. Ah. Es así, ¿verdad? Es así. ¿Y qué sensación? ¿Y qué sensación, digamos, siente? ¿Calor, frío? ¿Qué? Duele como si. Como cuando se adormece. ¿Un calambre o así? Fuerte. Sí, un calambre. Ya que circularon muchos electrones internamente por su cuerpo, por esos jóvenes, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿no es cierto? La corriente eléctrica es muy veloz y no hay forma como, ¿no es cierto?, ganarle, por si acaso. ¿Ya, jóvenes? Bueno, sigamos entonces con la corriente eléctrica. Tipos de corriente eléctrica que existen, ¿no? Hay dos tipos de corriente eléctrica que se utilizan más hoy en día, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son esos? Son la corriente llamada continua y la corriente alterna, jóvenes. Ya hay dos tipos de corriente, continua y alterna, ¿no es cierto? Ambos lo utilizamos todos los días. La corriente eléctrica, que es energía eléctrica, para el ser humano es uso a diario, en todo. En este instante ustedes están usando para el celular, salen, ¿no es cierto?, a la calle, utilizan electrodomésticos, en la construcción se edifica para, ¿no es cierto?, para poder montar carga, ¿no es cierto?, y trabajar varias herramientas. Hoy en día las herramientas de construcción son eléctricas casi, ¿no es cierto? Entonces, se usa a diario la corriente eléctrica. Y por lo tanto, estas dos corrientes, esas dos clases de corrientes que existen, lo usamos a diario. ¿Qué es la corriente continua, o también conocida corriente directa en inglés? ¿Ya? En este tipo de corriente, los electrones se mueven en un mismo sentido, del polo negativo al polo positivo. Fíjense aquí, por ejemplo, una pila, y miren de aquí cómo se está moviendo, miren de aquí, ¿no es cierto? Fíjense aquí cómo va disminuyendo, ¿no? Y después de un cierto tiempo, cómo queda una batería, joven. Sigue dando, queda agotada, ¿no es cierto? Se agotaron, como se dicen, los electrones guardados ahí. Tienen un tiempo de duración, este tipo de batería. Pero lo importante es que la corriente se mueve en una sola dirección, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo a esta pila lo cambio, lo invierto, por decirlo, lo invierto y no va a funcionar. Cosa que la corriente alterna
van a ver cómo es diferente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se obtiene la corriente continua? Se obtiene por medios químicos como son las pilas baterías. Las pilas baterías son las que generan corriente continua, jóvenes. Las pilas baterías son encargadas de generar corriente continua. ¿Ya? También esto de aquí, miren, esta es una bicicleta. Y esto de aquí que ven aquí, los que alguna vez manejaron bicicleta, ¿cómo se llama estos jóvenes? Dínamo. ¿Qué hace el dínamo? Genera corriente continua, ¿no es cierto? Genera corriente continua, ¿no? Es otro método de generar corriente continua, jóvenes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre estos dos métodos de obtener corriente continua, jóvenes? Bueno, hay un tercer método de obtener corriente continua, que vamos a ver enseguida. Entonces, de estos dos, ¿cuál será el que más se utiliza? ¿Quién puede decir de estos dos cuál es el que más se utiliza? Baterías. La batería, ¿no? Porque hay más cantidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, el otro es esto, miren, los paneles fotovoltaicos. ¿Qué saben, jóvenes, de paneles solares o paneles fotovoltaicos? ¿Para qué sirven estos paneles, jóvenes? Para producir energía, corriente. Miren aquí, ¿qué ven en este conductor aquí? Ven a los que ven, está más cerca, ¿qué ven? ¿Ven algo, no? ¿Qué miran? ¿Movimiento de qué también? Electrones. Electrones, ¿no? Entonces, el sol, al absorber por estos paneles, los paneles lo convierte en corriente y del techo lo envía ya, obviamente, dependiendo, de forma directa, por decir, a ducha, foco, lo que sea, ¿no es cierto? O lo puede enviar a una batería y cargar ahí en la batería también. Hay ya diferentes formas de utilizar el panel, entonces, por medio fotovoltaico. Y fíjense, miren, la corriente continua se utilizan para pequeños artefactos. Y nosotros usamos pequeños artefactos, usamos bastante, ¿no? Se está usando, por ejemplo, este control, están utilizando celulares, ¿no es cierto? Linternas, calculadoras, relojes. Ellos son los grandes consumidores de la corriente continua. ¿Ya? Ellos son los grandes consumidores, jóvenes, de la corriente continua. La corriente continua tiene voltaje muy bajo, pese a que la corriente viaja a 300.000 kilómetros, pero como el voltaje es muy bajo, no causa ningún daño, ¿no? Yo a la batería la puedo tocar a ambos lados y no va a causarme daño, jóvenes, a ese tipo de voltaje, ¿ya, jóvenes? Entonces, para eso, jóvenes, utilizamos la corriente continua. ¿Alguna pregunta sobre la corriente continua? Bueno, vamos a la otra corriente. ¿Cuál es la otra corriente, jóvenes? La corriente alterna. Su nombre dice, ¿no? Alterna. ¿Qué dirección se está moviendo la corriente alterna? Fíjense, jóvenes. ¿En qué dirección se mueve? Eso, es bidireccional. Va, viene, va, viene. Entonces, esa es la corriente alterna, jóvenes. ¿Ya? O sea, es bidireccional. Y es la corriente que más usamos hoy en día para nuestros artefactos. En el anterior gráfico vimos solamente equipos pequeños. ¿Qué equipos vimos? Celulares, calculadoras, relojes. Son pequeños respecto a lo que van a ver más adelante. Entonces la corriente continua, miren, fíjense en cómo se mueve o cómo se desplaza, fíjense en la dirección, cambia de dirección. Al hacer el cambio de dirección, ¿qué sucede en el foco? ¿Cómo actúa el foco cuando hay un cambio de dirección? ¿Ven algo en el foco o no ven nada? Eso, ¿qué pasa? Se apaga, ¿no es cierto? O sea, no es que se va a apagar siempre, sino cada instante se está apagando, ¿no es cierto? Por ejemplo, estos focos usan corriente alterna y la rapidez con la que cambia de dirección son 50 veces en un segundo. O sea, en cada segundo la corriente que lleva al foco cambió 50 veces la dirección. Por lo tanto, el foco se apagó 50 veces en cada segundo de tiempo. ¿Ustedes notan que el foco se apagó 50 veces en un segundo o no? ¿Notan que se está apagando 50 veces o no, jóvenes? ¿Ah? Los seres humanos con el tipo de vista no podemos ver esa rapidez, a esa velocidad de cambio no aprecia el ser humano, salvo que sean superhumanos, ¿no es cierto? Pero sin ir más lejos, ¿no es cierto? Hay algunos animalitos, insectos sobre todo, que ellos perciben ese cambio.
Cuando van a un boliche, fiesta, discoteca, hay focos que se apagan y se prenden como esto, ¿no es cierto? Venecia, ¿no? Pero eso ya no es a 50 veces, es a 5 veces por segundo. O sea, en un segundo se apagó 5 veces. Eso yo creo que todos ya lo notan, ¿no? ¿O no, jóvenes? ¿O no han ido nunca a un boliche o bueno, ese tipo? Jóvenes. ¿Cuál? ¿No conoce ese tipo de focos? Que se apagan y se prenden, ¿sí? No boliche, dice. ¿Ah? No bolichea. No siempre hay en boliches, ¿no? También, pues si aquí he visto, aquí abajo, parece que en las noches no sé qué, hay lleno de luces, veo luces. Pero no importa, lo va a conocer y va a ser una experiencia única, pero quiero que sepa que se apague y se prende, joven, ¿ya? Entonces, a 50 veces por segundo no se aprecia eso, ¿no? No sé, porque es muy rápido ese cambio de velocidad de la corriente. Pero así es como estamos utilizando la corriente alterna hoy en día, ¿ya? Fíjense, la corriente alterna ya se utiliza para cosas muy grandes, ¿no? Imagínense una lavadora, a ver, una lavadora, hacerla funcionar con pilas, a ver, ¿se podría o no? Se podría, ¿no? Pero ¿cuántas pilas necesitaría, jóvenes? A ver. Jóvenes, ¿cuántas? La de auto, ya podría ser, pero todavía son ya pequeñas las de auto todavía, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces la corriente alterna, jóvenes, se utiliza para equipos eléctricos mucho más grandes y tenemos bastante igual de eso, ¿no es cierto, jóvenes? La otra ventaja de la corriente alterna es que se puede convertirla en corriente continua. O sea, la corriente alterna se puede convertir en corriente continua porque esta lavadora, ¿qué tiene en esta parte? ¿Quién me puede decir la lavadora? ¿Qué tiene esta parte de aquí? ¿Qué tiene? Panel de control. Todo eso es lo que es de control, funciona con corriente continua. Todo lo que son control funciona con corriente continua, pero la parte trasera tiene el motor, que esos son ya equipos más grandes, funciona con corriente alterna, ¿no es cierto, jóvenes? ¿Ya? El aire acondicionado lo mismo, ¿no? Todo lo que es el control del aire, todo eso funciona con corriente, pero la parte de fuerza, ¿no es cierto? Lo que realmente produce aire frío funciona con corriente alterna, jóvenes. ¿Ya? Entonces aquí la corriente alterna en Santa Cruz es 220 voltios y 230 voltios y la frecuencia de 50 Hz, o sea, esa es la velocidad la cantidad de veces que cambia de dirección, eso me indica la frecuencia, 50 Hz es la dirección. Entonces, no sé si tienen una pregunta, jóvenes, sobre corriente continua y corriente alterna. ¿Usamos ambos aquí? Sí, ¿no es cierto? Ambos, y vamos a ir utilizando, digamos, ¿no es cierto? Vamos a ir utilizando, aunque cada vez más hay más equipos que funcionan con corriente continua, ¿no? O sea, celulares, yo no sé qué equipo más existirá más adelante, pero vamos a ir usando la corriente continua y la corriente alterna. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Está claro qué es corriente continua y qué es corriente alterna o no? Muy bien, jóvenes. Vamos ahora a esto de aquí. Voltaje o tensión. ¿Ya? Voltaje o tensión. Entonces, ¿qué era el voltaje o tensión también, jóvenes? Ya, el voltaje o tensión se mide en voltios. ¿Qué era el voltaje o tensión? ¿Qué hacía el voltaje o la tensión, jóvenes? Jóvenes, ¿qué relación había entre el voltaje y la corriente eléctrica? Fíjense, jóvenes, se conoce como voltaje, ¿no es cierto?, a la diferencia de potencial que hace que la corriente pueda moverse. ¿Ya? Si yo saco, por ejemplo, esta pila de 1,5 voltios, dice aquí, ¿no es cierto? Yo saco, ¿qué va a pasar aquí con el circuito? Ya no va a haber circulación de corriente en la estación. Entonces, la corriente, ¿gracias a qué se desplaza, jóvenes? ¿Gracias a qué? Al voltaje, ¿no? Si no existe voltaje, no hay corriente. O sea, los electrones no van a desplazarse a lo largo de un conductor, ¿ya? ¿Y quiénes son los encargados de generar este voltaje? Esto de aquí. Gracias a estos generan voltaje y va a existir la corriente eléctrica. De lo contrario, no va a haber corriente eléctrica, jóvenes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre lo que es el voltaje entonces o no? Bueno, tenemos diferentes fuentes de voltaje, miren, jóvenes, ¿no? Todos estos de aquí son los encargados de generar voltaje para que pueda circular una corriente eléctrica. Existen diferentes formas, dependiendo para qué yo los quiero usar, jóvenes. ¿Ya? Dependiendo para qué yo los quiero usar, existen estas fuentes de voltaje, jóvenes. ¿Ya? Entonces,
las fuentes de voltaje, fíjense jóvenes, resumiendo, miren aquí, esto por ejemplo es de un celular, esto de aquí de qué es, de un automóvil, todos ellos generan voltaje para que pueda circular la corriente eléctrica. Sin eso no hay corriente eléctrica. Ya jóvenes, sin esto no hay corriente eléctrica, jóvenes. Es gracias al voltaje que hay esa circulación. Bueno, cuando yo tengo más de una fuente de voltaje, puedo asociarlos en serie, en paralelo y en mixto. Jóvenes, esas son las formas de asociar fuentes de voltaje en serie, en paralelo y en mixto. ¿Ya? ¿A qué se llama conexión en serie? Esta es una conexión en serie. O sea, cuando tengo más de una batería, puedo conectarlos en serie y esta es la forma de conectar en serie. Uno detrás de otro, jóvenes. Uno detrás de otro. ¿Para qué se utiliza la conexión en serie, jóvenes? ¿Para qué utilizamos esta conexión en serie? Miren, dice aquí, se utiliza para aumentar el voltaje. Conectando de esta forma, yo puedo aumentar el voltaje de salida. ¿Ya? ¿Y cómo se aumenta el voltaje? De acuerdo a esta fórmula de aquí. Voltaje total que va a salir aquí, el foco es igual a la suma de B1 más B2 más B3. ¿No es cierto? Entonces, en el circuito de aquí, ¿cuánto va a ser el voltaje que llega al foco, jóvenes? ¿Cuánto? Cada batería es de 1.5. ¿Cuánto va a ser? 4,5 voltios. Entonces, yo conectando en serie, ¿qué hago? Puedo aumentar más el voltaje todavía. ¿Ya? Entonces, este tipo de conexiones, nosotros hay linternas y varios electrodomésticos que yo quiero aumentar el voltaje porque así funciona, entonces puedo hacerlo conectándolo de esa forma. Preguntas jóvenes sobre la conexión en serie. Preguntas sobre conexión en serie, jóvenes. Bueno, vamos a la siguiente. Tengo 4 baterías en serie de 1,5 voltios cada uno. ¿Cuánto será el voltaje total que va a salir de las 4 baterías? 6. ¿Cuánto? 1,5, voltaje 1, 2, 3 son 6 voltios. Entonces, ¿ya? Entonces yo puedo aumentar el voltaje, jóvenes, al conectarlos en serie. ¿Ya? Aquí otro ejemplo, miren, tengo 6 baterías. Miren. Están uno detrás de otro. ¿Cuánto será el voltaje de salida de estas 6? ¿Cuánto? 9. Primero veamos si están en serie. El inciso A dice, la siguiente conexión de pilas está en serie o no. ¿Qué le contestamos? ¿Sí o no? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Está en serie o no? ¿Sí o no? Miren, para analizar, este es el negativo de la batería, que es el positivo. Negativo, positivo, negativo, positivo. De este positivo, ¿cómo hago para llegar al negativo de la siguiente batería que está arriba? Esta conexión extra se utiliza, entonces se llama puente en electrónica. Aquí directamente entre baterías, ¿no es cierto? Se coloca el positivo y el negativo por aquí. Entonces, esto está en serie, ¿no? Está en serie. ¿Cuánto va a ser el voltaje total? Es la suma de las 6. Va a ser igual a 6 veces 6 veces el voltaje de una batería, ¿no? Va a ser 9 voltios sobre eso. Entonces, resumiendo, la conexión en serie puedo utilizar yo para aumentar el voltaje, jóvenes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda que tengan sobre la conexión en serie, jóvenes? Entonces ese último no sería serie. ¿Cuál? Ese último ejemplo no es serie. Este es serie. Solo que de este positivo de esta batería al negativo de la siguiente, miren, hay una línea azul, no sé si ven, ¿no? Porque obviamente es así la forma correcta, ¿no? Pero ¿cómo voy a pasar de aquí si no tuviera este cable azul a la de arriba, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, por eso que se ve así. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Y que una consulta, por ejemplo, una vez fui a comprar tira LED y me vendieron y la quería conectar para ver la potencia que tiene. Se quemó porque dice que es a 120, 120 y dice que es 220 normalmente.
¿qué función cumple el transformador en sí? No, por lo que regula. Transformador es lo que hace su nombre dice, ¿no? Transforma voltajes. Por ejemplo, si es transformador 220 a 110, usted lo conecta, entonces le entra 220 voltios a la entrada del transformador y le sale a la salida 120 voltios o 110, y eso ya sirve, por ejemplo, los americanos usando 110 voltios para todos sus electrodomésticos, ¿no? Aquí usamos 220 voltios. Entonces, para eso sirve el transformador. Si usted trae algo de Estados Unidos, lo enchufa aquí, seguro que se acaba, porque está diseñado para 110 voltios. ¿No? Para eso se utilizan los transformadores, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, entonces esa es la conexión en serie, jóvenes. ¿Ya? ¿Sí? Ahora vamos a la conexión en paralelo. La conexión en paralelo es así. ¿Ven la diferencia, jóvenes? ¿En paralelo o no? Miren, en paralelo yo junto los 3 positivos, los 3 negativos y lo llevo al foco, ¿no? Entonces, diferente a la conexión en paralelo, ¿no? ¿Para qué sirve la conexión en paralelo? Miren, el voltaje no aumenta en nada. Cuando conecta en paralelo, el voltaje no va a aumentar. Se mantiene el mismo valor. ¿Ya? Miren, al conectar en paralelo, el voltaje se mantiene. Entonces, este foco funciona con 1, con 2 o con 3. Ya, no es que con 3 va a aumentar la luz, nada. Igual funciona, tal cual que con una batería. ¿Para qué conecto yo entonces en paralelo, jóvenes? Fíjense, ¿ya? La conexión en paralelo es, fíjense aquí, es para aumentar el tiempo de funcionamiento. Si tengo un foco con una batería de 1,5 voltios, 3 horas va a aguantar esa batería que alimenta este foco. Pero si coloco 2 baterías en paralelo, 6 horas. Si coloco 3, 9 horas, ¿no es cierto? Entonces, con la conexión en paralelo, lo que yo hago es cambiar, ¿no es cierto?, el tiempo de duración de ese circuito, ¿no? Si esto, por ejemplo, estas 2 baterías están en paralelo, con 2 focos me aguanta 6 meses. Si yo lo coloco un solo foco, ¿cuánto tiempo me va a aguantar? Solo 3, ¿no es cierto? Entonces, para eso son las conexiones en paralelo, para simplemente aumentar el tiempo de funcionamiento, jóvenes. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre la conexión en paralelo? Bueno, y lo último, jóvenes, miren, lo último se llama conexión serie paralelo. Esta es una conexión mixta, ¿ya? Esta linterna tiene conexión. Estas 3 baterías están en serie, estas 3 baterías están en serie, pero entre la fila de arriba y la fila de abajo están en paralelo, por eso se llama mixto, ¿no? O sea, es una combinación de ambos. Las 3 baterías de arriba en serie, las 3 baterías de abajo en serie, pero entre toda la fila de arriba y toda la fila de abajo están en paralelo, ¿ya? Entonces, en este caso, aplicando las propiedades de voltaje, ¿cuánto será el voltaje que llega al foquito, jóvenes? Muy bien, 4,5, ¿no? ¿Por qué? Porque las 3 me hacen 4,5, abajo las 3 hacen 4,5, pero entre las filas no va a haber ningún aumento porque están en paralelo, las filas están en paralelo y es igual a 4,5 voltios, ¿no? Entonces, a eso se llama conexión, jóvenes, serie paralelo, ¿ya? Para la siguiente clase, jóvenes, anótense aquí, vamos a hacer estos ejemplos, ¿ya? Son 3 ejemplos y con eso acabamos, como se dice, Vamos a ir directamente a la página. ¿Qué página? Se va a anotar, por favor, página. Eso, la página 43, ¿no? 63. Página 63, por favor, anótense, vamos a iniciar la siguiente clase, ¿ya? Bueno, jóvenes, quedamos ahí por la clase de hoy.